En el nombre de la corona de Castilla, tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta mi sección dentro del canal El Hilo Rojo. Aquí pues hago reflexiones y doy mi opinión sobre lo que está pasando en España. Hoy os quiero hablar de algo que realmente me está recomiendo por dentro y no acabo de encontrar la explicación. Resulta que he intentado buscarla en creadores de contenido que me gustan, creadores de contenido económico, como pudiese ser La Calle o como pudiese ser Rayo, pero yo no he encontrado respuesta. Concretamente, ha habido eventos que me han pasado esta semana que me han hecho reflexionar durante el periodo de conducción. Cuando voy viajando, pues voy conduciendo y voy dándole vueltas a la cabeza. ¿Cómo puede ser posible que pase esto? Teniendo en cuenta que cada vez que hemos tenido un gobierno socialista, cuando ha habido cambio de gobierno, el entrante se ha encontrado con que lo que decían desde el gobierno no era absolutamente cierto. De hecho, Zapatero, cuando gobernaba, decía que el déficit estaba en un 3 y cuando llegó el Popo, se encontraron con que el déficit estaba en torno al 8. Por tanto, podemos decir, podemos asumir que los gobiernos socialistas utilizan desde el CIS de Tezanos o cualquier herramienta pública como la televisión pública o cualquier otra herramienta para contarnos el relato que ellos quieren imponer. Durante esta semana he viajado y ha habido dos eventos que me han marcado profundamente y son los que te quiero compartir. En primer lugar, cuando llegué al hotel, estaba en recepción, iba a hacer el check-in. Entonces la chica me preguntó por los datos que este gobierno dice que ahora hay que dar cuando se llega a un hotel. A la chica yo, así de una forma coloquial, le dije, yo no voy a dar datos a los socialistas, invéntate lo que te dé la gana. La chica que estaba en recepción, pues se sintió contagiada por mi forma de hablar y comenzamos a dialogar al respecto. Ella me confesó que tenía 31 años, vivía con su novio y no puede entender cómo ha tenido que volver a vivir con sus padres. La situación le ha empeorado y en todos los sitios dicen que España es la locomotora de Europa, locomotora económica de Europa. Entonces eso no termina de cuadrar. Me empieza a contar que los alquileres están muy caros, me empieza a contar que meterse en una vivienda es imposible y claro, esto cuadra perfectamente con que los gobiernos socialistas son bastante obedientes a todo lo impuesto desde Europa. Desde Europa podemos recordar que a todos los países se le impusieron una serie de medidas como la de fomentar el tren antes que el puente aéreo, como el teletrabajo y, entre otras cosas, priorizar la restauración de viviendas antes que la construcción. Pero claro, con la restauración de viviendas no se deben obtener las mismas mordidas que con la licitación de licencias para construir. Entonces, claro, la fabricación de viviendas se ha parado, se ha ido a cero. Los socialistas han traído del sur global todo lo que le han dicho que traigan y han generado un problema muy importante de necesidad de vivienda. Habiendo traído 1 millón de inmigrantes, pues no sé qué esperaban, si es que iban a vivir debajo de un puente o algo, y además con la ocupación y muchísimos problemas que ellos han generado. El segundo evento que me chocó vino después, cuando me encontré con los amigos que yo había planeado reunirme. Entre ellos había un empresario. Así, en una charla yo le comenté que, bueno, estaría contento con la nueva idea del gobierno de reducir la jornada laboral de 40 horas trabajadas a 37,5, porque claro, el operario iba a trabajar esas 2 horas y media menos cada semana, pero el empresario las tenía que pagar. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando este empresario me dijo que a él eso no le iba a afectar? Porque igual que hizo cuando subió el salario mínimo interprofesional, hará cuando
le recorten las horas trabajadas que va a percibir por el salario que paga. Es decir, este empresario me dijo que a medida que el gobierno le va apretando, él optimiza la producción vía automatización. Es decir, compra máquinas y va sustituyendo gente por máquinas. La subida del salario mínimo interprofesional le ha supuesto una merma importante. Él, como empresario, busca la productividad y busca mejorar. Y al final automatiza. Cuando se imponga las 37 horas y media, él tendrá que pagar 40, por tanto, volverá a despedir y volverá a automatizar. Cuando el empresario me comenta esto, es cuando yo comienzo a conectar lo que me había dicho la chica del hotel y lo que me estaba diciendo este empresario. Claro, el gobierno aprieta las tuercas, los empresarios aumentan la productividad, acaban despidiendo y lo que se produce es una transferencia de rentas del trabajador hacia el gobierno y del empresario hacia el gobierno, para luego el gobierno redistribuirlo en forma de paguitas. ¿Es España realmente la locomotora de Europa? Nos quieren vender la idea de que España es la nueva locomotora económica de Europa, que el Producto Interior Bruto crece, que hay más empleo, más consumo y que sectores como el turismo y la industria están impulsando la economía. ¿Pero es esto real o es pura ilusión? Empecemos por el Producto Interior Bruto, por el PIB, que ha subido un 3% interanual. El PIB no es más que la suma de todo lo que se produce en el país: consumo, inversión, gasto público y exportaciones. Repito, consumo, inversión, gasto público y exportaciones. Yo creo que ya te vas dando cuenta. Pero ojo, si el gasto público sube, el Producto Interior Bruto sube. Aunque eso no signifique que la economía vaya bien. Y aquí está la clave. España está creciendo, pero con dinero prestado. Uno de los motores de este crecimiento ha sido el aumento del empleo público. En el último trimestre de 2024 había 3,6 millones de empleados públicos, un 18,7% más que en 2019, mientras que el empleo en el sector privado solo ha crecido un 8,2%. Es decir, la administración ha contratado a lo bestia, inflando artificialmente las cifras de empleo y de consumo. Porque claro, cuando contratas más funcionarios, esos sueldos van al consumo, al comercio, a los servicios, y eso genera actividad económica. Pero la pregunta es, ¿quién paga la fiesta? ¿Quién paga? En los últimos 4 años, el gasto público ha subido sin freno. Solo en 2023 creció un 6,88%, alcanzando los 680.000 millones de euros. Un 45% del PIB. ¿Y de dónde sale este dinero? Pues de la deuda. La deuda pública española ha crecido hasta los 1,63 billones de euros con B, lo que representa un 104,4% del PIB en el tercer trimestre de 2024. En otras palabras, estamos gastando más de lo que generamos y financiándolo con préstamos que tarde o temprano habrá que devolver. ¿Otra burbuja en camino? Esto nos recuerda a lo que pasó antes de la crisis de 2008. Entonces la economía crecía porque los bancos daban créditos sin control y todo el mundo se metía en hipotecas. Ahora la economía crece porque el Estado se endeuda para gastar más, pero este modelo evidentemente es insostenible. El problema es que cuando el crecimiento se basa en gasto público o deuda, el resultado siempre es el mismo: crisis, recortes y subida de impuestos. Y por si fuera poco, el gobierno ha decidido reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media, semanales, obligando a los empresarios a pagar lo mismo, por un 8% menos de trabajo. ¿Consecuencia? Automatización y despidos. Las empresas, en vez de asumir el coste, empezarán a reducir personal e invertir en tecnología para reemplazar empleados. Y lo peor es que estos despidos no serán del 8%, que es lo que ellos van a dejar de ganar. Será de mucho más. Así que al final, lo que parecía un beneficio para los trabajadores se convierte en más paro y más dependencia del Estado, porque a esos trabajadores que dejan de trabajar percibirán una paguita del Estado.
Y ahí está la jugada del gobierno. Cuanta más gente dependa de subsidios, más votos asegurados tienen. ¿Pero qué está pasando en realidad? Crecemos, pero con empleo público inflado artificialmente. Crecemos, pero con gasto público descontrolado. Crecemos, pero con deuda que tarde o temprano habrá que pagar. Crecemos, pero destruyendo empleo privado con políticas que asfixian a las empresas. Nos están vendiendo humo. No somos la locomotora de Europa. Estamos repitiendo los mismos errores del pasado. El gobierno socialista nos hace creer que todo va bien. Compra votos con subsidios y contratos públicos. Y cuando la impresora de dinero gripe, vendrán los lloros. Como dice Milei, al socialismo no se le puede dar ni un centímetro, porque la aprovechará para destruirte. Y así es, chicos, así es. Estamos en un momento en el que pienso que estamos subestimando a Pedro Sánchez. No son tontos. Están creando una generación de subsidiados que van a sustituir a los subsidiados actuales que por selección natural, que por una tendencia natural, van saliendo del sistema. El socialismo está creando una nueva red clientelar.